hermano Sammy anda en Volterra, ¿no viste? A mí me da agua, ¿no? Solo para seguir. Si quieren tomar, fresca. Bueno, espero que todos estén muy contentos, muy alegres, ¿verdad? Creo que esta semana, pese a que ha sido una semana de mucho calor, ha sido una semana de gran bendición. Cada día que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver las maravillas que Dios ha hecho, es algo hermoso. Levantarnos, ver a nuestros hijos sanos, ver que hay comidita en el plato, ver que hay trabajo que hacer, es muy bonito, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha traído el día de hoy, porque han venido con un corazón dispuesto y creemos que la palabra nunca vuelve vacía. Hemos estado hablando sobre la serie Las obras de la carne, ¿verdad? Y esta serie, que ya llevamos, esta es la número 5, a ver, permítame, es la número 6. Esta es la número 6, porque hablamos de adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Esta es la número 5. Vamos a hablar sobre todos los pecados que se enumeran en Gálatas 5, 16 al 21, ¿verdad? Es bonito ver que cuando vamos repitiendo los conceptos, se nos van quedando. La idea de aprender la Biblia sistemáticamente es que nos familiaricemos con los términos que nos van a ayudar a comprender más su palabra. Entonces, la serie del día de hoy es Las obras de la carne. Esta sería la número 5 y todavía nos faltarían 4 más, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre las enemistades y pleitos. Enemistades y pleitos. Muchos ya se hicieron la imagen mental. Pleitos, la doña. O el don. Sí, porque normalmente con quien más tenemos problemas es con los nuevos, ¿verdad? Yo sé que no quieren decir amén, pero ok, las obras de la carne, las enemistades y pleitos. Vamos a leer la palabra, luego oramos y luego desarrollamos el tema de hoy. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Amén, ¿lo tenemos? Ok. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué dice pues? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te pedimos, Padre, en esta noche, en este momento, Dios, que tomes control de la palabra, que tomes control del mensaje, que nos hables a través de tu palabra y nos hagas entender de una manera sencilla las verdades que tú quieres revelarnos en esta noche. Enséñanos, oh Dios, para que guardemos tus caminos, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el consejo de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, leyendo el texto, encontramos la primera realidad. Primero, habíamos hablado del adulterio y la fornicación, y un pequeño repaso sería bueno que entendiéramos que adulterio es toda relación sexual de una persona fuera de matrimonio, pero o sea, una persona que comete adulterio, alguien que está casado y no, que tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa. Eso es adulterio. Ahora, Cristo dijo, ya lo hemos visto, que no necesariamente tiene que tener relaciones sexuales físicamente, sino solamente con codiciar con sus ojos. Así que los varones, más que todo, que hemos tenido el problema, hay que caminar viendo para abajo, ¿verdad? Con cuidado, más cuando va la señora junto a nosotros, o hay quien va viendo a ella, para que no haya problema, así. Ok, en la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. O sea, si alguna persona comete eso, que no está casada y tiene relaciones sexuales, es fornicación. Aunque, como dijo el hermano Miguel Ángel, aunque queramos hacernos los dormidos cuando ya estamos despiertos en la cama, ¿verdad? Es la realidad. La fornicación es toda relación fuera del matrimonio. Ok, la inmundicia, hablábamos de que la palabra inmundicia venía del griego, ¿no se acuerda? Acatarsia, que era de un aspecto sexual, ¿no? Era referencia a la inmundicia a un pecado sexual en la mente, ¿verdad? Hace una lista grande sobre cuestiones sexuales. Dice, también habla de la lascivia. La lascivia es el desenfreno, es el deseo pasional desenfrenado, ¿está bien? Hablábamos en esto de la lascivia, como muchas veces dentro de las iglesias son como tabúes. Oh, que hablar de sexo, porque está reunido no voy a decir. Sexo aquí, sexo allá, no se podía mencionar, ¿verdad? Y es curioso que cuando vamos a la tradición judía, el judío no tenía problemas con lo que era su cuerpo. Ellos en la sinagoga hablaban de todo esto. De todo. Hablaban de la masturbación. De todo. Es increíble, esta semana que estuve estudiando sobre el tema me encontré con eso. Luego está lo que era la idolatría. El otro día tuvimos la oportunidad de ver unos videos de cómo las personas idolatran dioses que no son los de la Biblia. Y dicen, haremos fiesta a Jehová, como dijo Aarón. Pero no son los dioses, que no es el Dios de la Escritura. Hablamos de la hechicería el día domingo, ¿verdad? Sobre cómo a veces hasta las palabras hechiceras, esas palabras de mala fe que le tenemos hasta a nuestros propios hermanos. De todo eso hablamos de todo lo cómo se mezcla dentro de la iglesia, cómo es manipulable, cómo este pecado, estos brujos muchas veces hechiceros se infiltran en las iglesias teniendo apariencia de piedad para pervertir o para dirigir la iglesia hacia otro lugar, ya hasta inclusive puestos de autoridad dentro de la iglesia. Y hoy veremos entonces las enemistades y los pleitos. Ahora, quiero que entendamos primero qué es enemistad, ¿verdad? Porque a veces nosotros tal vez no tenemos los conceptos muy claros y por no tenerlos claros no entendemos. Ahora, enemistades, según el diccionario, es una aversión u odio entre dos o más personas. La enemistad es prácticamente un odio entre dos o más personas. La enemistad se funda en el odio, pero es un rencor con deseo de venganza. ¿Ok? Y quiero decirles que en griego me llama mucho la atención porque tiene varias aplicaciones. Pero cuando la palabra es ectros, esto es enemistades. Quiero que vayamos a Romanos 8:7 para que miremos
qué profundo es esto. O sea, es totalmente lo opuesto entre una persona y otra. Es una gran diferencia. Romanos 8:7. Y estamos hablando aquí siempre de la carne. Les comentaba que Pablo, esta epístola a los Gálatas, era una iglesia en Galacia. Eran cristianos convertidos, pero la naturaleza pecaminosa del ser humano, y usted se puede dar cuenta que la carne siempre va a estar ahí. Que el deseo carnal, si usted practicaba, si yo practicaba algún pecado antes de venir a Cristo, de lo que ya mencionamos, siempre va a buscar la manera de volver, la manera de dominar, la manera de controlarnos, porque a él lo que le interesa es apartarnos de Dios. Romanos 8:7. ¿Lo tenemos? Por cuanto los designios, en este caso deseos de la carne, son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y cuando usted mira al final dice, ni tampoco pueden. Vamos a desglosar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Podremos hacer algo en la carne que a Dios le agrade? ¿Podremos hacer algo en la carne que a Dios le agrade? No. Dice que aún la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de él, aunque sea una obra enorme. Aunque diera mi cuerpo, decía, a los pobres, no tuviera la fe que voy a montaña, si no tengo amor, no soy nada. Ahora, los designios de la carne siempre van a ser egoístas. Los designios de la carne son egoístas. ¿Por qué? Porque no tienen como fin agradar a Dios, honrarlo a Él, sino satisfacernos a nosotros. Eso es lo que quiere la carne. Y la enemistad, dice que estos designios son enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Miren, les voy a poner el caso de lo que es el adulterio. El hombre, normalmente hablando, quisiera tener todas las mujeres que pudieran. El deseo de la carne es alimentarlo, satisfacerlo. Pero Dios ha estipulado un orden. Si no te casas, cero. Y cuando hablábamos de la fornicación, del adulterio, como el cristianismo vino a poner esto de la castidad, ¿verdad? A darle una trascendencia que no había en aquellos tiempos. No se miraba como el cristianismo vino a revolucionar eso, a darle una importancia más grande. Que el hombre solo con su esposa, la mujer solo con su esposo. Y esto de que es egoísta es porque como siempre buscamos lo nuestro, lo que nos interesa, lo que nos gusta, eso aborrece a Dios, porque primeramente nosotros no nos pertenecemos. Le voy a hacer por si no le ha caído el 20 en esto, ¿por qué no nos pertenecemos? Porque si usted le pertenece algo, le voy a poner, no quiero dañar esto, el vaso. Si yo tengo este vaso y es mío, aunque es de mi esposa, y es mío, pero yo vengo y lo quiero botar, lo boto porque me pertenece, ¿verdad? Ahora,
es mío, yo puedo hacer con lo que quiera, ¿verdad? Cuando usted dice que le pertenece, que se pertenece a sí mismo, uno dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Hey, si quiero irme a beber, bebo. Si quiero hacer, está bien. Y dice, uy, aparentemente uno hace lo que le da la gana. Pero si a la persona que bebe se emborracha y al día siguiente que le pega, goma. Él no puede decir, goma, porque quiero estar tranquilo. Hay una consecuencia, ¿verdad? ¿Verdad que hay una consecuencia? Nuestras vidas, por ejemplo, por otro lado, no nos pertenecen. No nos pertenecen. Por eso es que el suicidio es pecado. No nos pertenece. Nosotros no podemos tomar la voluntad de decir, me voy a morir, se acabó, ¡pum! Y esperar que como Dios es perdonado me vaya al cielo. ¿Verdad que no nos pertenece? ¿Quién dio la vida? Dios. Dice la Biblia que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve ¿a quién? A su creador. A Dios que lo creó. El espíritu, no el alma. El alma cuando va lejos de Dios, ya saben para dónde va. Infierno. Ok. Ahora la enemistad de la carne con Dios es enorme. Es grande. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a Dios. Nunca, por muy engañados que estemos, aunque a veces podamos creer que podemos estar en una situación de pecado, pecando, aunque las mentiras del diablo sean grandes en nuestra mente y nos hagan pensar que sí, estamos bien, que está bien que pequemos y no importa, Dios es amor, Dios es perdonador. El hecho de que nosotros creamos algo no lo hace real, ¿verdad? Porque el único estándar infalible de fe y conducta es la palabra. Entonces, si no se sujeta a la ley de Dios, es una obra de la carne, por lo tanto, hay una enemistad entre ella y Dios. No hay que negociar nada. Dios no negocia nada. O estamos con Jesús o desparramamos. Esos términos medios, incluso la Biblia dice que cuando somos tibios, Dios nos vomita en su presencia. Miren, quiero que vayamos a Amós 3:3 y para que vayamos entendiendo cuán profundo es la enemistad de Dios con las obras de la carne. No podemos estar en estas situaciones pecando deliberadamente y pensando, oh Dios, ¿cómo responde? ¿Cómo? Amós 3:3. Miren, cuando la carne obra en la vida de la persona, esta lo termina dominando. ¿Cuándo? Cuando se descuida, cuando no se somete a Dios. Cuando el cristiano no se rinde a Cristo, se descuida, entonces la carne lo va a terminar doblegando, dominando. Y dice Amós 3:3, ¿lo tenemos? Amén. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nadie puede decir, yo tengo diferencia con fulanito o con fulanita. Pero no importa. Voy al altar, voy a adorar a Dios. Y vamos, y lloramos, y levantamos las manos. Y tenemos problemas con nuestro hermano. Ahí. La Biblia dice que inclusive si vas a dar ofrenda, oigan bien, si vas a dar una ofrenda pero tienes algo con tu hermano, mejor deja ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuenta con tu hermano. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora quiero que analice un momento esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
¿Podrán caminar por la misma vereda? No pueden andar juntos si no están de acuerdo. Si Sara dijera, fíjate que quiero ir a Dalí, y yo le dijera, no, yo no quiero ir a Dalí, yo quiero ir a Las Manos, uno de los dos tiene que ceder, ¿o no? Si estamos decididos que vamos a salir, ¿no? Alguno de los dos tiene que ceder. Con las obras de la carne es igual. O cedemos, o entregamos, o depositamos estas enemistades, estas obras de la carne, para que Dios nos cambie, o no podemos andar íntegramente con Él. No podemos. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a prevalecer, o Dios o nuestras obras. Y si dejamos que nuestras obras permanezcan, Dios no va a andar con nosotros. El que va a andar es otro, ¿verdad? Si permanecemos en estas obras, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si andamos en pecado abierto, no podemos decir, yo soy cristiano, Cristo anda conmigo, Cristo me guarda, Cristo me salva, Cristo me transforma, y andamos en pecado abierto. Esta es una de las fortalezas de mentira que el enemigo siembra en la mente de las personas. Les hace creer que están bien cuando realmente están mal. Es muy sutil el engaño. ¿Qué leías hoy en Marcos 13? Sobre que engañarán inclusive a los escogidos. El engaño es tan sutil, la obra de la carne en nuestras vidas a veces parece, Dios no lo mira tan mal. Que no me lleve con la hermana Claudia, con Pedro, que cuando mire a Pedro yo prefiero hacerme el que no lo he visto. ¿Por qué, hermano? Es que la verdad que Pedro me cae mal porque es colocho. Yo el pelo liso. Porque para enemistarse con alguien cualquier ridiculez. Para las personas no maduras cualquier ridiculez es bueno. Ahora, me gusta algo que leímos aquí en Gálatas, en el versículo 17. Quiero llevarnos ahí. Porque quiero hacerles ver que la santidad de Dios es tan trascendental que tenemos que dedicarle mucha atención. Miren el versículo 17. Porque el deseo de la carne, o sea, lo que a mí me gusta, el pecado que me satisface, es contra el espíritu. Y ustedes notan que la palabra espíritu va con una letra E mayúscula, ¿verdad? Los hebreos le llamaban el Ruach, o sea, el Espíritu Santo. Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué creen que el deseo del espíritu es contra la carne? Porque Según lo que leímos en Romanos 8:7. Porque el espíritu busca a Dios y la carne busca solo las cosas, satisfacerse de ella. Exacto, y no que no puede someterse a la ley de Jehová, a la ley de Dios, ni tampoco puede. Está mal, hermano. Ni tampoco puede. Cuando una persona se inmiscuye en asuntos de la carne con demasiada facilidad, es posible que aún no haya conocido al Dios de las Escrituras. Lo más probable es que no pueda permanecer en la verdad porque no tiene la ayuda del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no camina con él, diciéndole esto es malo, esto no. Los que estamos aquí y tenemos cierto tiempito de andar en el Espíritu, con el Espíritu Santo, sabemos que cuando hacemos algo malo, ahí viene esa situación de que me siento mal, me siento incómodo. ¿Por qué? Pero, y claro, tenemos que ir a Dios y pedirle perdón, porque el Espíritu Santo anda con nosotros, y si anda con nosotros, va a buscar hacer la voluntad de Dios. Siempre. Nos va a llevar a través de su palabra, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. La carne no. La carne es el yo-yo.
Tal de que yo esté feliz, yo estoy bien. Efesios 5:11. El Espíritu Santo, sí, cuando obra en nuestras vidas, nos hace más susceptibles para no caer en el engaño. Porque las enemistades de muchas personas pueden decir, si el hecho que no le deja a fulanito no le quita nada, no te afecta en nada. No como porque me hablo. Efesios 5:11. Amén. Dice la palabra, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entendamos que todas las obras infructuosas de las tinieblas es todo aquello opuesto diametralmente a Dios, opuesto diametralmente a su escritura, a su palabra. Si es, como hablábamos el otro día, si es extra escritural, no puede venir de Dios. Mirábamos unos videos el domingo sobre cómo hay gente que parece que le electrocutan cuando se caen en el cerro, que agarran y hacen así. Y la Biblia dice que los que caían para atrás, según lo que leímos, solamente eran los que eran endemoniados. ¿Se acuerdan? Y como nota ahí, ¿se acuerdan? Que cuando caían delante de la presencia de Dios, caían de frente en señal de adoración. Ahora, porque fulanito o fulanita le venga a decir a usted, pero es que yo lo veo y lo vivo y eso no es la autoridad. Es más, si yo no tuviera versículos bíblicos para decirle esto, tampoco tendría que hacerme caso a mí. Pues lo estudiamos el domingo y hablábamos sobre cómo estas manifestaciones fuera de la escritura, las personas hasta se molestan. Es que no, es que caíste en el espíritu. ¿En nombre de cuál espíritu? Romanos 14, ¿Qué dice? No, era un profeta. Isaías 28:13, memorizar. Ok, lean. Isaías 28:13. Todas estas cosas son enemigos de la verdad de Dios. 13. Sí. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito más allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, entrelazados y presos. Hasta que caigan. Miren, cuando obedecemos la palabra de verdad, cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a andar delante de Dios íntegramente, caminando en rectitud, sabiendo que Él va con nosotros. El día en que dejamos de obedecer la ley de Dios, el día en que empezamos a ver fábulas más humanas, a experimentar, yo les enseñaba lo de la risa santa, entre comillas, y estas cosas, entonces, en el momento en que nos desviamos de la escritura, podemos caer en el error. Porque todo aquello que fuera de la escritura, 100% no viene de Dios. Eso yo creo que ya lo hemos definido, ¿verdad? Escritura es la palabra de Dios. Ok, ahora quiero que vayamos a Santiago 4:4 para que miremos otro tipo de enemistad. Esta es la enemistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mirábamos la otra vez unos videos de cómo a la gente le gusta que el evangelio sea alegre, y ponían merengue, ponían quebradita. Los que miraron los videos, ¿verdad? Los que no, pues no pueden buscar en YouTube porque no los tengo a mano. En las prédicas aparecen y salían bailando quebradita y salían bailando reggaetón y hasta el Chavo del 8 salía ahí en la canción y todo, y aquel montón de cosas mundanas.
Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice: el mundo y sus deseos pasan? ¿O no? ¿Lo han leído? Mas el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. El mundo y sus deseos pasan. Entonces, sabemos que estamos de pasada aquí. ¿Por qué buscar más las cosas del mundo que las de Dios? Hace unos días, cuando me corté el pelo, dijo ayer o antier, hablaba con un barbero a quien le he testificado en repetidas ocasiones, y me decía: ya decidí ir a la iglesia, me decía. ¿En serio? ¿Y por qué no has ido? Es que me está yendo tan bien en el negocio y me estoy levantando. Él me quiso hacer ver que Dios lo estaba bendiciendo. Y la bendición de Dios enriquece, pero no añade con ella tristeza. Y la tristeza más grande que puede haber es estar lejos de Él. Es un vacío. Pero él decía: es que me está yendo tan bien en el negocio, a veces ya me voy a ir. Dice: yo poco creo que sea cierto, pero dice: ya me voy a ir, dice, pero en ese momento viene gente y termina hasta las 9 de la noche trabajando. Solo me acordé de usted y la sopa cuando comentaba. Y estaba con aquello porque estaba otra persona ahí, y a qué hora le tengo que soltar una palabra porque no me puedo quedar con eso. Al final le dije: bueno, le digo yo, primero no has decidido ir, porque cuando uno tiene interés, saca el tiempo. Yo recuerdo que cuando iba a visitar a mi esposa, solo me faltó montarme cuando no hallaba el carro, en un burrito, porque yo quería ir a verla. Pero cuando me iba en aquellos buses, que era una vuelta, duraba como 2 horas de bus y media, y viendo aquí, horrible. Pero yo la quería ver, porque había interés. Dormía en el suelo, dormía en la casa de una persona que no tenía suficientes colchones. Me tiraba al suelo y una vez una cucaracha me pasó por la cara, recuerdo. Todo era por amor, porque uno cuando tiene interés saca el tiempo. Hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque es que una vez me dijo alguien que estoy muy cansado. Y podía caminar, entonces no estaba tan cansado. Y siempre le buscamos excusas porque amamos más el mundo, los placeres. Y a esta persona le dije antes de venirme: ¿sabes qué? Le digo yo: de nada le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Como dijo mi esposa, abandónalos. ¿Por qué? No le den las perlas a los cerdos, porque el evangelio de Dios es tan precioso. Es un mensaje que le tenemos que anunciar a todos, pero hay gente que no quiere. Y cuando ya no quieren, cuidado, dice, no sea que se vuelvan y los despedacen, dice. ¿Sabe qué pasa? Hay gente que aborrece a Dios. Y por eso me tocaba mucho la canción cuando dice Jesús es el Señor. Yo le enseñaba a mi esposo en unos días. Yo leía sobre esto, Jesús es el Señor, en un libro que estoy leyendo. Y esta expresión, Jesús es el Señor, viene del griego Señor, Kyrios. Esta palabra Kyrios es el gobernante, es el todopoderoso. Para los romanos, el César era el Kyrios, era el Señor, era el que gobernaba, era el que necesitaba. Salve, oh César. Han visto películas, han visto series, han visto algo y se pueden acordar. Salve César. César es el Señor, César es el Kyrios.
Pero cuando había un cristiano entre la multitud y miraba eso, levantaba su voz. Esto es lo que a veces uno dice, ¿qué nos ha pasado a través de la historia? Y el cristiano decía, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Y eso le traía consecuencias, lo podían matar por eso. Y a veces nosotros tomamos el nombre de Dios tan en vano. Jesús es el Señor, sí, Jesús es el Señor. Cuando entendamos todas estas cosas. Y yo le decía, wow, Jesús, realmente si Jesús es el Señor, y este es el mejor mensaje que podemos predicar, el mejor mensaje del mundo, del universo, el Evangelio de Dios. Démoselo a todo el mundo, prediquémosle, pero cuando ya no quieran escuchar, no pierda su tiempo. Hay otra alma que tal vez Dios haya escogido para que atienda el llamado. Señor, Señor, dirán en aquel día. Oh sí, muchos dirán, Señor, Señor. Y cuando le pregunten, pero Señor, ¿y por qué yo me voy a ir al lago de fuego? ¿Por qué me voy a ir al infierno? Amaste más el mundo. El mundo es enemistad, fue enemistad conmigo desde el principio, pero tú no amaste más, viviste para ti. Pero hicimos grandes milagros en tu nombre. Yo solo puedo especular. ¿Se imaginan ustedes cuando Dios saque palabra tras palabra? Oh, alma adulta, era salvo por gracia, no por obras para que nadie se gloriara. Los hombres amaron más las tinieblas, dice Juan 3:18, 19, que la luz, para que sus obras no fueran expuestas. El otro día hablaba con Sara y le decía yo, ya a estas alturas de los 4 meses, miro y solo Claudia nos acompaña, de los que iniciaron. Bueno, y mi papá, vamos lo mismo. Claudia. Los otros 9, es duro. Yo le contaba a él, tenía una persona que yo creí en mi humanidad que iba a ser mi mano derecha, porque se le miraba y hay un llamado en él, pero ha amado más al mundo, ha vivido más para él que para Dios. Usted y yo no podemos vivir más para nosotros que para Dios. No podemos amar más el mundo que a Dios, ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nuestras parejas. Hemos de amar más a Dios, porque de otra manera nos constituimos enemigos de Dios. Así de sencillo. Santiago nos enseña esto de la enemistad. Pero ¿sabe usted qué personas se enfrascan en enemistades personales? ¿Sabe qué personas son las que caminan molestas con todo el mundo? Las personas que son inmaduras espiritualmente. Si han conocido a Dios, esta obra en la carne aún les cuesta. Hay gente que a usted no lo pasa ni por Facebook, o se hace amigo para saber qué publica, tal vez, pero no lo pasa. Ay, que fulanito me hierve la sangre cuando lo miro. Son tan ridículas las causas cuando nos enojamos con la gente, cuando tenemos enemistad, increíble. Un día le comentaba yo a alguien que me dijo, fíjate que fulanito ocupa un favor tuyo. No, es que estaba en el mundo, ¿va? Ese tipo a mí no me pasa. Pues fíjate que igual a él vos tampoco le pasaste, está, chéquenme. Y eso me dijo, y como tiene el valor de pedirme un favor a mí, y todavía tengo mal. Bueno, son cosas que pasan incomprensibles en el mundo. En el mundo. Ahora, quiero que entendamos que
también está el otro pecado que es el que vamos a hablar para ir terminando, que son los pleitos. Y en los pleitos, miren, las enemistades es como consecuencia de los pleitos. Hay gente que no le gusta, que es intolerante, hay gente que es intolerante a la lactosa, hay gente que es intolerante a la crítica. No le pueden decir nada que no les cuadre porque se enojan, arman pleito y discusiones. Hay gente que es fácil que se pongan a discutir. Me decía que hay 3 cosas de las que la gente discute fácilmente: de fútbol, de política y de religión. Esos 3 tópicos revuelven a medio mundo, les causa pleitos, quieren estar en pleito con todo el mundo. Los Barcelonas quieren estar los madrilistas quieren estar en pleito con los Barcelona, los barcelonas con los madrilistas, que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, que Messi es el mejor de la historia. Ya todos sabemos que Messi es el mejor de la historia. No hay nada que hacer ahí, ¿verdad, Pedro? No. Cuando hablamos de religión, miren, una vez tenía aquí un hombre que es anciano de una iglesia y me empezó a contar un montón de cosas y yo aquí ahora le suelto la verdad, no puedo yo con lo que me está diciendo. Me empezaba a decir, es que los católicos son nuestros hermanos, es que mira, adoramos al mismo Dios. Y yo, aquí ahora yo, y aquello, porque en ese momento estaba él era mi autoridad. Dice la Biblia que aunque tenemos que decir la verdad, hay que hacerlo con misericordia. Yo le dije, este es un anciano de una iglesia, tiene que tener la madurez para recibir la verdad. Entonces le dije, olvídense que esos no son mis hermanos. La Biblia dice, Cristo mismo enseñó que ahí están tus hermanos, Cristo. ¿No se acuerdan de esa historia? Tu madre y tus hermanos están afuera. No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces yo le decía, el Cristo que ellos predican no es el Cristo de las Escrituras. El Dios en el cual ellos creen no es el Dios de las Escrituras. Por lo tanto, no somos hermanos. Y si usted piensa que es hermano de ellos, a la mar. Hasta el día de hoy, han pasado como 5 meses de eso, todavía suena en su mente. Pues siempre que hay una oportunidad ahí, ese hermano Ángel es radical. Yo sentí que ese día el corazón me bombeó, porque me quería mucho. A mí mi mamá me decía, a mí, yo no sé, ella me sacó, pero no podía, porque era la verdad. ¿Cómo le podía ir que se fuera engañado? No podía, tenía que decirle, ¿sabes qué? Ese no es el Dios. Pedro tiene un vecino a quien yo quiero mucho, una persona que para mí ha sido un buen amigo. Él es católico. Un día cuando llegué a la verdad, cuando fui estudiando un poco más de la verdad y llegué a esa realidad, yo no hallaba, yo le decía, ¿cómo hago para decirle? Tengo que decirle a esta persona. Y aquello me calcaba en la mente, ¿cómo le digo a este hombre? ¿Cómo le digo? Y un día estábamos allá afuera y ya no pude soportar más y le dije, aunque pierda tu amistad, aunque la pierda, yo tengo que decirte que tú tienes que conocer a Dios. Y él me decía, yo ya lo conocí en mi iglesia. Sal de ella, oh pueblo mío, dice en Apocalipsis 17, para que no seáis partícipes de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre ella. Y empecé a testificarle. Y él miraba la verdad, pero la gente no quiere verla, porque no puede a veces. Y fue duro porque hubo un distanciamiento. Eso es lo difícil del evangelio. Usted puede tener lazos con alguien y lo puede querer mucho, pero eso no puede estar por encima de la verdad, nunca. Si nosotros amamos más al hombre que a Dios, no somos dignos del reino de los cielos. Hay que testificar. Decía que por ahí es mejor estar dividido por la verdad que unido por la mentira. Mejor verdad no digo, Emilio. Yo le decía, alguien una vez me decía, mira, hay que invitar gente, hay que decirles esto, decirles otro. Mira, le digo yo soy bien radical en esto. Yo le digo, mira, si la gente va a venir, va a ser por la palabra.
Yo mentira no le puedo dar a la gente. Se puede ir a una iglesia, como dijo el pastor Godoy, decía, usted puede ir a una iglesia rápido, denles comida, denles ropa, tráigalos. Para muestra, una nación un día, vieron que ella no estaba en los estadios. Hablamos de eso el domingo. Una vez me dijo un muchacho, anda, mata a la iglesia, ya que ya padrinan los niños.